Hola amigos, hoy traigo un caso de actualidad criminal. A continuación paso a relataros los hechos. El pasado 11 de abril se estrenó la serie Mi reno de peluche en Netflix. En pocos días se ha convertido en una de las series top de la plataforma. ¿De qué trata la serie? Donnie, un humorista que también trabaja como camarero en un bar de Camden, ofrece una taza de té a una mujer aparentemente sola. Sin embargo, no tiene idea de lo costoso que resultará ese gesto. Su empleo, sus relaciones y su bienestar emocional se ven amenazados desde que Martha irrumpe en su vida, y lo que comenzó como un acto de amabilidad se transforma en un tormento personal debido al acoso al que es sometido por parte de esta mujer. Donnie debe enfrentar solo esta situación, ya que la policía no actúa por falta de evidencia. Aunque los nombres en la historia son ficticios, Richard Gadd, el autor de Mi reno de peluche, nunca ha ocultado que la trama se inspira en una experiencia real. En Caracas, Venezuela, el caso de Rebeca García ha capturado la atención pública debido a su comportamiento acosador y sistemático. Rebeca, junto con su hermano Francisco García, ha estado implicada en numerosos incidentes de acoso que han impactado profundamente a sus víctimas, a tal grado que la serie de Netflix parece un calco a las situaciones vividas por las víctimas de Rebeca. Desde 2020, Rebeca ha sido acusada de acosar a diversas mujeres utilizando una gama de tácticas intimidantes que van desde seguimientos físicos hasta la invasión de la privacidad online y física. Annie de Trindade es una de las víctimas más vocalizadas, quien ha compartido en redes sociales su experiencia con Rebeca. Annie ha detallado cómo recibió llamadas incesantes, mensajes acosadores en redes sociales y envíos no solicitados a su lugar de trabajo, creando un ambiente de constante tensión y miedo. Otra usuaria identificada como Uno Coco Aguirre refirió que en 2020 fue acosada diariamente afuera de su edificio mientras se encontraba aislada por la pandemia mundial. García habría llenado de grafitis toda mi calle con mi nombre, mi apellido, mi usuario. Mandaba repartidores a entregarme cosas, así como cientos de mensajes diarios. Las redes sociales de Rebeca García han sido suspendidas, pero sus víctimas han mostrado algunos de los mensajes que compartía. Las acciones de Rebeca no se limitaron al acoso digital. Ha sido acusada de invadir propiedades privadas y seguir a sus víctimas en vehículos, llegando incluso a amenazar de muerte a algunas de ellas. Lo que agrega una dimensión aún más alarmante es la participación de su hermano, Francisco García, quien también ha sido implicado en actividades similares, incluyendo acoso a menores y conductas inapropiadas capturadas en fotografías y videos distribuidos en redes sociales. Hace pocas semanas hubo un problema en el Club La Lagunita porque estaba fotografiando niños y subiéndolos a una de sus miles de cuentas de Instagram, expuso en X la creadora de contenido Eugenia Siso. De acuerdo con el periodista Orlando Avendaño, los hermanos García se encontrarían ahora en España. También ha sido acusado de acoso y pederastia, sostuvo haciendo referencia a Francisco. A pesar de las numerosas denuncias y evidencias presentadas por las víctimas, la respuesta de las autoridades venezolanas ha sido tibia. Se ha citado la condición mental de Rebeca como una barrera significativa para llevar a cabo acciones legales efectivas. Esta situación ha llevado al fiscal Tarek William Saab a asignar a las fiscalías 59 y 66 Nacional para intensificar las investigaciones y sancionar adecuadamente a los hermanos García por sus delitos, incluyendo acoso, hostigamiento y amenazas de muerte. Rebeca ha publicado un libro donde detalla sus métodos de acoso, lo que sugiere un nivel de premeditación y falta de remordimiento por sus actos. Este libro, disponible en plataformas como Amazon, ha sido actualizado constantemente y dedicado a algunas de sus víctimas, lo que demuestra la persistencia y la gravedad de su comportamiento. Aunque aún no ha atentado contra la vida de ninguna de sus víctimas, fantasea con hacerlo, y es cuestión de tiempo para que una tragedia ocurra. En él relata su nivel de acoso a decenas de personas, incluso a niñas, pero principalmente el libro se centra en una persona, la que da nombre a su terrible publicación. Las víctimas de Rebeca y Francisco han experimentado un impacto severo en sus vidas, sufriendo ansiedad, miedo y un deterioro en su bienestar general. A través de plataformas como X, anteriormente Twitter, han formado una comunidad que busca apoyo mutuo y presiona para que se tomen medidas más rigurosas.
La inacción prolongada de las autoridades ha llevado a un clamor público por justicia y una revisión de cómo se manejan los casos de acoso en Venezuela, especialmente aquellos complicados por cuestiones de salud mental. En su cuenta de X, @CocoAguirre, la mujer que habría sido acosada por los hermanos García desde hace 7 años, señaló que los fiscales encargados de la investigación escucharon su vivencia durante 6 horas. También solicitó a las otras víctimas de Rebeca y Francisco a acercarse al Ministerio Público para dar su testimonio y a colaborar con la investigación. Además, invitó a denunciar ante las autoridades competentes los hechos de violencia o de acoso sexual. No estamos solos, dijo. Después de 7 años, estamos viendo luz al final del túnel, y se va a hacer justicia finalmente por todo lo ocurrido, por lo cual estoy infinitamente agradecida. Gracias a todos los que hicieron eco de esta situación, a la que hace unos días no le veía final, manifestó. Conclusión y medidas a tomar en caso de acoso. En definitiva, después de ver estos casos o el de la serie anteriormente mencionada, todos tenemos el riesgo de caer en una relación con una persona acosadora. Sin embargo, no todos tienen la misma conducta una vez que detectan el ahogo, la intrusión en tu vida, el control omnipotente que ejerce esta persona sobre ti. Todos somos potenciales víctimas de un acosador en el sentido de que normalmente los acosadores al comienzo se muestran muy seductores, carismáticos, complacientes y encantadores. Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que estás en una relación tóxica que tú no vas a resolver, que la ruptura y la abstinencia absoluta de la relación es fundamental. Además, es importante denunciar para que se dicte una medida cautelar, diferenciar la figura idealizada que tuviste al comienzo de la relación con tu acosador del verdadero acosador y buscar apoyo de familiares, amigos y profesionales. También es crucial no responder a mensajes, bloquear al acosador en todas las formas posibles y evitar encuentros conciliadores que generalmente terminan en un nuevo encendimiento dentro de la relación. En algunos casos, si la separación se hace muy difícil debido a una ambivalencia afectiva, también conocida como síndrome de Estocolmo, es importante buscar ayuda profesional.